Hola, me llamo Munia, soy marroquí. Tengo tres hijos. Vivo en Villanueva del Arzobispo desde el año 2003. Me casé con 25 años y a raíz de mi casamiento decidí venirme a España, ya que mi marido llevaba viviendo en Villanueva del Arzobispo Jaén desde el año 1997. Hola, soy María, tengo 23 años, nací en Cáceres, aunque llevo en Villacarrillo desde los 3 meses. Soy educadora social y actualmente estoy trabajando en servicios sociales. Para venir a España tuve que pasar por un proceso de reagrupación familiar que duró sobre unos 7 u 8 meses. Mi llegada a España fue un poco muy dura, que no era lo que me esperaba, que ya que salí de una ciudad a llegar a un pueblo pequeño. La verdad que me costó tanto renunciar a mi vida anterior en Marruecos, ya que, no, que tenía mi vida estable, tenía un trabajo y lo más duro que me ha podido pasar fue dejar a mi familia atrás y a mis amigos. Me quedaba sola en casa ya que mi marido trabajaba todo el día. Entonces me costó acostumbrarme. Me acuerdo perfectamente, sin saber el idioma, sin saber hablar nada, me acuerdo perfectamente cuando salía a la calle, mi vecina del barrio me hablaban y yo no le respondía porque no sabía lo que me estaba contando, solo movía la cabeza. Bueno, pues yo soy hija de inmigrantes y pues serlo conlleva una serie de problemas de identidad, por así decirlo, porque claro, por un lado tienes lo que te dan en casa y por otro lado lo que aprendes, lo que ves. Tenía la base sólida que era la que me daban mis padres, es decir, la religión islámica, las tradiciones marroquí en este caso, y por otro lado, las que mayoritariamente adquiría en el colegio. Yo estudié en un colegio concertado y bueno, era una de las pocas chicas que había en ese colegio, es más, creo que éramos tres exactamente. Y bueno, pues siempre éramos el punto fácil, el punto débil del grupo. Eh, claro, se celebraban las típicas tradiciones, pues llegaba la época de Navidad, tú no lo celebrabas, llegaba la época de Semana Santa, además, al ser un colegio religioso, se llevaba mucho más, tampoco podías participar en ese tipo de actividades, llegaba la época de las comuniones, pues tú tampoco lo hacías y claro, eras señalado porque no hacías lo mismo que los demás, entonces el poder integrarte al 100% creo que nunca he podido hacerlo. Tras el primer año me quedé embarazada de mi primer hijo. La verdad que fue un alivio para mí en aquel periodo tan difícil de mi vida. Por el tema de las dificultades del idioma, tuve complicaciones para llevar el control del médico. Entonces, a raíz de esas complicaciones, decidí apuntarme en la escuela de adultos para aprender el castellano. Y la verdad que me fue muy bien porque me encontré con la mejor profesora que uno puede tener y aprendí muy bien el castellano. Al verme la profesora, al verme iba muy avanzada en aprender el castellano, me aconsejó en apuntarme en el Instituto Cervantes para obtener mi título de castellano. Parece muy fácil, pero es una batalla interna que muchas personas que están en mi situación sufrimos día a día. Me acuerdo perfectamente que cuando estábamos en el colegio, por poner un ejemplo, y el profesor mandaba a hacer un grupo en trabajo, o sea, un trabajo en grupo, eh, para mí eso era una odisea. El yo decirle a mis padres que tenía que salir a quedar en grupo para hacer un trabajo, la mayoría de veces salía mal, la mayoría de veces no he podido asistir y cuando asistía era con límites. Yo sé que esto lo hacían porque eran excesivamente protectores, porque sabían que si en verdad alzaba la mano, yo sería capaz de perder mi identidad. Yo era capaz de dejar todo de lado con tal de ser aceptada en el grupo. Por eso tampoco llegué a tener un grupo consolidado de amigos, aunque sí es cierto bueno, que mis compañeros de clase pues eran los mismos con los que llevaba desde los 3 años, desde infantil hasta cuarto de la ESO, que fue cuando ya nos separamos. Al cumplir mi hijo el año, la apunté en la guardería municipal para salir a trabajar. Trabajé por primera vez en la aceituna.
Y la verdad que fue un golpe muy duro para mí, que estaba trabajando como profesora, teniendo mi carrera, y sin saber nada del campo, no sabía nada. Me acuerdo perfectamente que mi jefe me cogía la mano para enseñarme cómo utilizar el soplador. Luego, trabajé también como profesora dando clases de árabe a los españoles y también dando clases de español a las mujeres de marroquíes recién llegadas. Siempre he vivido con la idea de que mis padres han hecho el esfuerzo de venir aquí a España para buscarnos el mejor futuro que podamos tener. Me he sentido integrada y en parte ha sido gracias a ellos en la Navidad, cuando llegaba el Día de Reyes, en la cabalgata, nosotros salíamos mi hermano y yo a ver la cabalgata de Reyes y hacíamos nuestra carta, aunque no fuese nuestra creencia, hacíamos nuestra carta, creíamos en los Reyes Magos y al día siguiente nosotros nos encontrábamos los regalos que habíamos pedido en el lateral de la cama, nos lo encontrábamos porque no teníamos árbol de Navidad, nos encontrábamos los regalos que nos habían pedido, o sea, mirar, o sea, el esfuerzo que hacían porque nosotras no nos sintiésemos mal en comparación con los demás. Que fuésemos también al colegio y cuando nos preguntaban, ¿por qué os han regalado los reyes? Pues yo decía, una bici, una muñeca, un carro, y eso era para mí una satisfacción. La fiesta de la empresa de mi marido, empecé a salir, a conocer a más gente, a relacionarme con más gente, y ahí fue el empiezo de una nueva sin aburrimiento. Cuando salía a los cumpleaños con los compañeros de mi marido, salía a tomar café con ella, a sus cortijos. Entonces yo ya ahí empecé ya a relacionarme, a integrarme poco a poco. Cuando mi hijo cumplió 3 años, comenzó el colegio, ahí empecé a trabajar en la empresa con mi marido, que era una empresa de carpintería metálica, que hacíamos ventanas y puertas de aluminio. Me quedé ahí trabajando desde el 2013 hasta la pandemia. En el tiempo de la pandemia aproveché e hice muchos cursos, muchas formaciones. Formación de mediador, de integración social. También hice un curso de sociosanitario. Tras las dificultades que habían pasado mis padres, siempre nos han inculcado la importancia de los estudios para asegurarnos un futuro y no tener que estar en trabajos precarios. Entonces yo hice mi bachillerato de humanidades y comencé la universidad en Granada, comencé la carrera de educación social, porque estaba segura, y gracias al consejo de mi madre, porque las madres siempre tienen razón, estaba segura de que quería ayudar a las personas que son vulnerables, como lo fui yo en su día, y que no son capaces, bueno, capaces, que no pueden integrarse en la sociedad y ser uno más. Entonces, pues nada, comencé la carrera en el 2020 y han sido los mejores 4 años de mi vida. Además, he disfrutado muchísimo y ha sido la época donde yo más me he sentido integrada. Quizá porque sí que tenía mi grupo de amigas, salía siempre, disfrutaba, nunca he escuchado o me he sentido juzgada, ningún prejuicio, ningún problema de racismo, tanto en la carrera como fuera. Siempre he sido una más, nunca me han cuestionado, es más, se han interesado por mi cultura. A lo largo de todos estos años, cada vez he ido conociendo a más gente, cada vez tenía más relaciones y me siento muy integrada. Y ya puedo decir que ya soy una villeneuvense más.